Señores, de regreso estamos con el consumidor y nos visita mi queridísimo amigo el doctor Orlando Matos y con él estaremos hablando en el día de hoy sobre la osteoporosis. Muy buenos días, doctor. Un placer, hermano. ¿Cómo se siente? Bien, gracias a Dios. Qué bueno que esté con nosotros, doctor, y que podamos hablar sobre esta enfermedad que sé que me escuchaba al inicio del programa cuando hablaba de la predisposición que hay ya a las personas entradas en edad a sufrir de ella, aunque eso no le quita la posibilidad a los jóvenes Exacto. de sufrirla, pero obviamente es más común en las personas ya que están entrando en edad. Y me gustaría conocerla, que pudiéramos conocer de ella con usted. ¿Qué es la osteoporosis, doctor? Mira, la osteoporosis es una de las enfermedades óseas metabólicas más frecuentes que existen. Sí. Es una enfermedad que produce un debilitamiento y sobre todo fragilidad de lo que es la estructura ósea. Esto trae como consecuencia que se desarrollen múltiples fracturas, sobre todo a nivel de cadera, a nivel de columna vertebral y a nivel de lo que se conoce como la metáfisis distal del radio, es decir, en la muñeca. Son los lugares mucho más frecuentes donde pueden ocurrir este tipo de fracturas. El hueso en su interior tiene unas estructuras que reciben el nombre de trabéculas óseas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esas trabéculas se van tornando más grandes y por ende el hueso se torna más frágil y el riesgo de que se rompa es mucho mayor. Habla siempre, cuando la gente habla de osteoporosis, lo relaciona con el tema de los huesos y lo relaciona con falta de calcio. He escuchado mucho de esto. ¿Qué hay de sí? O sea, ¿qué hay de cierto en que el tema de los huesos, obviamente la fragilidad de los huesos es parte de ella y que el calcio tenga que ver con esto? Es una interesante pregunta porque hay otra definición de la osteoporosis que te va a contestar esa pregunta. Otra definición habla de que la osteoporosis no es más que una enfermedad ósea que se va a producir por el envejecimiento y la falta de inactividad física. Ahora bien, anteriormente se pensaba que la osteoporosis solamente iba a ser susceptible en todos los pacientes de edad avanzada. Hoy en día se sabe que no. Hay un tipo de osteoporosis que es el tipo 1, sobre todo lo que se conoce como osteoporosis idiopática, que ocurre en niños y en adultos jóvenes. Entonces, muchas veces esto se va a producir dependiendo. Hay ciertas enfermedades y ciertas condiciones físicas que pueden predisponer al desarrollo de la osteoporosis. Por ejemplo, ¿quiénes son más susceptibles de desarrollar esta patología o esta entidad? Las mujeres de raza blanca y las asiáticas van a ser mucho más frecuentes. Y también las mujeres que son delgadas y de estatura pequeña. Sí. O sea, las mujeres que son pequeñitas, que son delgadas, van a tener un porciento mucho más elevado que las que son obesas. Fíjate que es una de las pocas entidades que donde la obesidad es una ventaja. Se puede escapar, así es. Entonces hay otras también entidades, por ejemplo, una persona que tenga cáncer de mama o cáncer en los hombres, por ejemplo, de próstata y que tengan un tratamiento a base de un tratamiento que se da para este tipo de patologías, también van a ser más susceptibles. Y también pacientes que toman estrógenos por mucho tiempo, aproximadamente por encima de 3 meses, van a ser susceptibles. Hay pacientes también que tienen algunas patologías y que duran mucho tiempo encamados. Esto también va a producir un debilitamiento del hueso y por ende va a desarrollar la entidad. ¿Hay una relación genética también con la sí, hay factores genéticos que están íntimamente relacionados y es más frecuente en el sexo femenino que en el masculino. Se dice que por cada 5 mujeres va a haber un hombre afectado. Salimos a la calle, doctor, siempre le guardamos sus encuestas, le preguntamos en esta ocasión a nuestros conciudadanos qué produce la osteoporosis, así que quiero que veamos la respuesta del dominicano a esta pregunta. La osteoporosis la causa los orines de los ratones y esas cosas. No sabría decirte lo que es. Eso es deficiencia en la rodilla. Viene siendo. Yo entiendo que eso lo ataca que la orina de ratones, muchos aparatos de los insectos. La osteoporosis, las ratas que andan ahí, tú sabes que las ratas, los ratones y los orines de caballo. Bueno, en verdad yo no sé bien lo que es eso, la osteoporosis. Eso no es de los pies, algo así. La pipí de los animales. No sé, ¿no? Cuando la persona por lo menos consume pocos productos, por lo menos que contengan calcio, por lo menos la leche, la zanahoria, los vegetales y esas cosas. Doctora, ahí vimos, y hay una confusión en muchos, ojalá que eso no sea la gran mayoría, obviamente esta no es una encuesta que podamos hablar
que haya tomado todos los parámetros de medición necesarios para hacer una encuesta que tenga un peso, pero el hecho de que casi el 80% de los encuestados dijera que la osteoporosis la confundieran con la leptospirosis. Leptospirosis. Sí, hay una confusión. Hay una confusión muy amplia. Bastante, Estamos hablando de que la leptospirosis es la que se es provocada por la orina totalmente de los ratones. Diferente. Patología totalmente diferente. Totalmente diferente. Y yo creo que eso viene mucho por el hecho de que está de moda en el país. Sí, sí. Hay muchos casos y uno no puede hablar de moda porque obviamente la moda... pero bueno, es muy común el tema de la leptospirosis en el país y más luego de las tormentas y huracanes, que hay más exposición. Fíjate la importancia de estos programas que llevan a la población educación, sobre todo de medicina, y así que te quiero felicitar públicamente porque estamos tratando de la osteoporosis y como decías, más del 80% desconoce lo que es la osteoporosis. Y esto es una entidad que es muy común no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Así es. Si nosotros, por ejemplo, extrapolamos esta patología en Estados Unidos, hoy en día afecta aproximadamente 10 millones de habitantes. Y se estima que 1.5 millones de habitantes tienen una fractura. Porque esta entidad tiene una característica patognomónica importante y es que no da síntomas. Es decir, cuando ya la mujer o el hombre está afectado de esta patología, es cuando ha desarrollado una fractura. Muchas veces son casos que nosotros lo llamamos incidentaloma, es decir, el paciente acude a la sala de urgencia con una fractura, se cayó en hora de la noche o trompezó, dijo, bueno, pero yo tuve trompecé con una mesa, no fue un trauma tan de alta energía, y tiene una fractura. Entonces, cuando investigamos, le hacemos un estudio para diagnosticar y ver la radiografía, vemos que lo que se conoce como la densidad mineral ósea está muy baja y entonces ahí nos damos cuenta que ese paciente tiene una osteoporosis. O sea, no da síntomas. Por ende, la importancia de conocer de esta patología. Eso es importante, eso que usted, porque era parte de las preguntas que tenía, si existía algún síntoma, pero obviamente ya usted aclaró que no da ningún tipo de síntoma. Solamente la fractura. ¿Y cómo entonces nosotros, qué herramientas tenemos para determinar que tenemos osteoporosis? Por ¿Hay ende, estudios? Por ende la importancia de que independientemente de que usted no tenga ningún tipo de patología ósea, usted acude al especialista a hacerse un chequeo rutinario. Y si el hombre tiene por encima de 50 años y la mujer, van a ser mucho más propensos. Fíjate que a esta edad la mujer empieza a mermar lo que es la producción de estrógeno y en el hombre empieza a mermar la producción de la testosterona. Entonces, a medida que merman esta producción de hormonas, entonces empieza a disminuirse lo que es la densidad mineral ósea. Entonces, en estos pacientes nosotros le hacemos una simple radiografía de columna y de las caderas y hay un estudio que se hace con mucha frecuencia que se conoce como la densitometría ósea y ahí entonces vemos si el paciente tiene o osteoporosis o osteopenia, que es otra patología que puede desencadenar en una osteoporosis. Tenemos que hacer una pausa, doctor. Cuando regresemos entonces, yo quiero que hablemos primero de prevención también, pues lo más importante es cómo podemos prevenir. ¿Qué podemos hacer para las personas que tienen mayor propensión o que tienen algún tipo o todos los ciudadanos, qué podemos hacer para evitar el tema de la osteoporosis? Regresamos ahora, señores, no se vayan.